Buenas tardes, mis apreciados. En esta hora vamos a tocar un tema en el área de la nutrición asertiva para entender un poco de que no somos lo que comemos, sino lo que absorbemos y metabolizamos. Vamos a pedir la bendición de Dios para poder entender este tema. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu consejo. Te damos gracias por tu revelación y te damos gracias por haber dejado todos los elementos que necesitamos para nuestro bienestar. Danos tu bendición, tu compañía, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos inicialmente a leer unos apartes del apóstol San Pablo en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12. Dice la palabra de Dios: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Vamos a darle una aplicación en el área de la alimentación. El apóstol dice que todo me es lícito, pero no todo conviene. Y vamos a fundamentarnos allí sobre ese texto. Pero también aquí en el mismo libro de Corintios, capítulo 10 y el versículo 23 dice lo siguiente. Capítulo 10, versículo 23 dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Es decir, todo lo que Dios dejó para nuestra alimentación, sea muy claro eso, y para saber qué fue lo que Él nos dejó, tendríamos que ir al plan original que está en Génesis capítulo 1:29, que ya lo hemos abordado en algunos otros temas y hoy no vamos a profundizar ahí. Solamente tengamos en cuenta de que todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. En el capítulo 15 también de Primera de Corintios y el versículo 33 también le da otro tips muy importante. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Quitemos el verbo conversar y coloquemos el verbo alimentar, y podría decirse: no erréis, las malas alimentaciones o los malos alimentos corrompen no nuestras buenas costumbres, sino la sangre que ingerimos. En ese orden de ideas tengamos claro que somos lo que comemos, pero también cuándo lo comemos. Y debemos recordar que nuestro cuerpo está compuesto por millones de células y que éstas se construyen y funcionan con aquellos que ingerimos, absorbemos y eliminamos. No es simplemente comer, simplemente esa es la acción que culturalmente hemos desarrollado, pero muy pocos se detienen a mirar, a revisar cuánto están absorbiendo, cuánto están metabolizando de eso que están ingiriendo. Pero también es muy importante cuánto se está eliminando. La microbiota intestinal juega un papel muy importante allí y cuando está alterada puede inhibir la biodisposición, la biodisponibilidad de los nutrientes. Ustedes saben que la microbiota, todo ese conjunto de microorganismos que dentro de tantas funciones es tomar los sustratos y con eso crear, fabricar una cantidad de elementos que el cuerpo necesita. Existen distintas causas que explican los problemas de absorción, desde una microbiota intestinal alterada o enfermedades autoinmunes como la enfermedad celiaquía,
que es una mala absorción de la gliadina, de la gluteína. Problemas pancreáticos, una pancreatitis también va a generar ese problema, ya que el páncreas está encargado de segregar los sustratos que van a ayudar al metabolismo de los alimentos. Por ejemplo, si en el desayuno van azúcares o carbohidratos, el páncreas debe segregar amilasa para ayudarlos a desdoblar. Si en ese desayuno va grasa, el páncreas debe segregar lipasa para ayudarlo a desdoblar. Y si va proteína, debe segregar también otro sustrato para coger esa proteína y desdoblarla en pequeños aminoácidos. Entonces, cuando tenemos problemas pancreáticos o algunas intolerancias, por ejemplo, como a la lactosa, que la mayoría hace intolerancia a ella, pues va a generar en la ruta metabólica muchos problemas. Sin embargo, hay otro factor clave que determina la capacidad de un nutriente de llegar a su destino. Es decir, cómo poder garantizar la biodisponibilidad de cada uno de esos sustratos que están ingresando, de cada uno de esos alimentos para poder el cuerpo absorber sus nutrientes. De la misma manera, algunos alimentos algunas sustancias que están presentes en muchos cosméticos, en muchos elementos que utilizamos en la limpieza, en el uso del cuerpo, ellos cuando se absorben van a inhibir que determinados nutrientes puedan llegar a su lugar. Es decir, estamos siendo bombardeados por una cantidad de elementos que la mayoría no saben si están impidiendo que el cuerpo tenga una buena biodisponibilidad y una buena absorción, a la vez que una buena eliminación de esos elementos. Vamos a colocar algunos ejemplos. Por ejemplo, la cafeína del café, la teína del té, la teobromina del chocolate, que pertenecen a la familia de las metilsantinas, pueden inhibir la absorción del hierro. En algunas ocasiones hablábamos de que cuando mis niveles de cortisol están muy altos y tengo un estrés permanente y ese cortisol permanentemente elevado, él genera una inflamación y esa inflamación va a generar de que el cuerpo tampoco pueda absorber bien el hierro. Las cremas solares juegan un papel importante para la absorción y la ruta metabólica de la vitamina D3. Es decir, tanto las cremas solares que utilizamos, las antisolares, como el uso de gafas oscuras, van a impedir que el sol inmediatamente active toda esa ruta metabólica para que la vitamina D pueda llegar a cada una de las células que el cuerpo las va a necesitar. Los azúcares refinados, los alimentos procesados, ultraprocesados, industrializados, el exceso de sal y la proteína de origen animal acompañado del sedentarismo van a generar que no haya muy buena absorción del calcio. Por ende, no va a tener la ruta metabólica a nivel del osteocito en el hueso y posiblemente tengamos osteopenia o tengamos osteoporosis. Y recuerden que si el cuerpo no está trabajando bien, no está formando bien, no está metabolizando bien la vitamina D, pues esta también tiene interferencia, es decir, es muy importante en el proceso de absorción del calcio. Pero hay un tema fundamental que es el que más vamos a tratar de mirar hoy, que es el que nos inquieta, y es cómo los antiácidos que son los que más daño, los que más problemas generan en la ruta metabólica, en la ruta de absorción de los alimentos. Por ejemplo, el ácido juega un papel fundamental en el estómago. Primero, la proteína en los alimentos siempre está en forma terciaria o cuaternaria, es decir, está como en forma de una espiral enrollada
y el ácido clorhídrico en unión con el pepsinógeno deben desenrollarla para que cada uno de los aminoácidos se puedan liberar y llegar a los lugares que el cuerpo los requiera. Por lo tanto, cuando ellas no, es decir, cuando no tienen presencia las enzimas en estos enlaces, entonces no se va a desdoblar y por ende no se va a digerir esta proteína. Para digerirla, tengamos en cuenta que primero hay que desenrollarla. A eso le llamamos desnaturalizar la proteína. Y ese es el rol del ácido clorhídrico y es el rol del pepsinógeno en el estómago. Es desnaturalizar la proteína y colocarla de una forma lineal, de tal manera que las enzimas, como la pepsina, puedan romper esos enlaces, que recuerden que los aminoácidos están enrollados y por lo tanto el cuerpo pueda digerir esa proteína. Entonces, si tú tomas antiácidos de manera permanente y algunos lo hacen de manera crónica, pues esta proteína que consumes no se va a digerir y se va a correr el peligro de que se puedan formar enfermedades autoinmunes, por ejemplo, como una tiroiditis o una enfermedad de Hashimoto, una artritis reumatoidea, un lupus eritematoso, etcétera. ¿Por qué? Porque al no metabolizarse esa proteína va a tomar otra ruta y el cuerpo la va a ver como una enemiga y entonces va a generar esa enfermedad autoinmune. Recordemos nuevamente, las enzimas en el estómago están inactivas para poder proteger el estómago, para no ser digerido por el ácido clorhídrico. Cuando se consume proteína, inmediatamente se produce el ácido clorhídrico, el cual hace que estas enzimas inmediatamente, como la pepsina, se puedan activar y segregar el volumen que el cuerpo va a necesitar para predigerir, para colocar en forma lineal esa proteína, para ayudar a que esos aminoácidos se vayan soltando poco a poco, la cual comienza esta enzima, esta pepsina, a digerir la proteína y a dejarla en un estado que el cuerpo pueda darle el uso para el cual fue diseñada. Si no hay ácido, te vas a sentir inflamado, especialmente después de comer. No solo eso, sino que puede llevarte a una desnutrición proteica. Si tu consumo de antiácidos es crónico, otro rol del ácido clorhídrico en el estómago es matar las bacterias y virus que entran con la comida a tu cuerpo. Ejemplo, el Helicobacter pylori. Si tenemos Helicobacter pylori en nuestra mucosa gástrica es porque la función del ácido clorhídrico no se está dando tal cual como fue creada por nuestro Dios. Entonces, si tú tomas antiácidos, tu riesgo de infección aumenta exponencialmente. El ácido clorhídrico es necesario para liberar el factor intrínseco. Este es una proteína producida en el estómago que se une a la vitamina B12 o a la cianocobalamina y permite que ella pueda tener una buena absorción en la primera porción del intestino delgado, en el duodeno. Luego pasar hacia la sangre. Si tú tomas antiácidos, no se produce el factor intrínseco. Por lo tanto, la vitamina B12 no se va a poder absorber y esto nos va a llevar a desarrollar una anemia perniciosa. La vitamina B12 es fundamental también para que nuestro sistema nervioso, para que nuestro sistema cardiovascular pueda trabajar bien. Más adelante vamos a abordar un tema fundamental solo para la vitamina B12. Miremos que hay algunas enzimas dentro de la línea de alimentos que nos van a ayudar
a evitar la acidez, la llenura, las agrieras, el dolor epigástrico. Y si nosotros permanentemente le damos un buen uso a estas enzimas, pues nuestra digestión va a ser excelente y no vamos a tener que usar antiácidos. Por ejemplo, cuando tú coges la papaína de la papaya y la lipasa que está en la sábila, la bromelina de la piña, y a eso le agregamos un poquito de zingibaína del jengibre, y con eso hacemos un sorbete, pues vamos a eliminar la acidez, las agrieras, la llenura, y vamos a tener un muy buen metabolismo de los alimentos. ¿Cómo preparar ese batido enzimático? Pues cogemos en 1 litro de agua, vamos a licuar una porción generosa de papaya, unos 2 cristales de sábila, unos 10 gramitos de jengibre, una buena piña, y todo esto lo vamos a licuar en el cocimiento de la cáscara de la piña. Nuevamente repito, cogemos la cáscara de una piña, la ponemos a cocinar en 1 litro de agua, la colamos, y en el cocimiento de esta cáscara de piña, que es rica en bromelina, vamos a licuar papaya, vamos a licuar 2 cristales de sábila, vamos a licuar unos 10 gramitos de jengibre, una buena porción de piña, licuamos muy bien y lo vamos a tomar en ayunas y 2 horas antes de acostarnos. El objetivo de esta bebida es garantizar que nuestra ruta metabólica de los alimentos pueda llevarse bien a cabo, que haya muy buena biodisponibilidad de esos nutrientes. Recuerde, no es lo que comemos, sino a qué hora lo comemos, cómo lo absorbemos, cómo lo metabolizamos. Es muy importante comer la cantidad adecuada. Hemos hablado muchas veces de la importancia del ayuno intermitente, es decir, tener un muy buen desayuno entre las 8 y las 9 y un muy buen almuerzo entre las 3 y las 4. En ese lapso de tiempo podríamos estar tomando cocimiento de cáscara de papaya, cocimiento de cáscaras de piña con un poquito de jengibre para ayudar a metabolizar todo eso que nos vamos a comer, para quitar la acidez, para quitar el reflujo y poder garantizar que estos alimentos se puedan metabolizar fácilmente. Cuando tenemos una muy buena ingestión, una muy buena digestión, una muy buena absorción y una muy buena eliminación, estamos en el camino, en el sendero de la longevidad. Recordemos lo que dice 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Es muy importante que nosotros controlemos qué comemos, a qué hora lo comemos, qué cantidad comemos, para que haya una buena digestión, una buena biodisponibilidad de lo que vamos a ingerir. Vamos a darle gracias a Dios por lo que hemos aprendido en esta tarde. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, te damos gracias porque en los alimentos que tú hiciste en la creación, no solamente le diste unos mecanismos de memoria celular para que lleguen a cada una de nuestros tejidos, nuestras células, sino que también dejaste factores fundamentales en la biodisponibilidad. Ayúdanos a tener una alimentación funcional, ayúdanos a tener una nutrición asertiva y que nosotros seamos coherentes en todo lo que estamos haciendo para garantizar nuestro bienestar, nuestra longevidad. Que aprendamos a comer de una manera consciente, Señor, para poder encontrar la salubridad. Lo agradecemos en Jesús. Amén.